Me llamo Javier, soy técnico de aplicaciones de Metal Performers y en la empresa como Metal Performers pues llevo desde que se fundó aquí como Metal Performers, son 5 años, pero yo ya trabajaba aquí antes cuando esto era antiguo, era iCatch, que pues desde el 2001, por lo tanto 17 años. Nuestro sector básicamente para el que trabajamos es la automoción. La empresa ha crecido bastante, se ha hecho mucha inversión en maquinaria nueva y sobre todo lo que hemos hecho es volver a centrarnos en lo que ha sido el producto estrella de esta empresa, que ha sido la fabricación de cajas diferenciales. Tuvimos un compañero que había trabajado en Mecauto que conocía CMZ y nos comentó que eran unos tornos interesantes, porque históricamente siempre hemos estado con Okuma, pues nos decidimos a comprar CMZs. Ahora mismo creo que son 19 tornos, poder controlar el giro de la torre con los potenciómetros. La verdad que nunca había trabajado en un torno así, eso me ha sorprendido gratamente. Luego el control de rotura de herramienta propio de CMZ, que no es de FANUC, pues también parece muy interesante, funciona muy bien. El control de corrección automática con los Marpos o IPM, que también desarrolló CMZ, también muy sencillo, muy interesante. Yo de cara a aplicaciones me parece una máquina interesante. Yo creo que es robusta, ¿sabes? Lo notas en el contacto de las cuchillas con la pieza, que no es una máquina que genera vibraciones, eso es importante. La has apagado el domingo, la enciendes el lunes y la primera pieza que sale es pieza buena, y eso es muy importante. Y estamos hablando que trabajamos en centésimas, en tolerancias de 2 centésimas, centésima y media. Tenemos otras máquinas que hemos comprado, otros tornos a otros, y tú notas que la arrancas el lunes por la mañana y se ha ido la medida a 2 centésimas en un diámetro, en una altura. Y en el CMZ pues no nos pasa eso. Básicamente robustez y precisión.